Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo le ¿Cómo va? les va? Doctora, buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo le va? están? Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes. Muy bien. tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí estoy esperando que se terminen de conectar, ya van a ser las 13. Recording Ahora in sí, buenas progress. tardes, esta clase está siendo grabada, son las 13 horas del día 6 de agosto del año 2025. Están terminando de ingresar. Este es el curso Derechos Humanos de las extensiones áulicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. En primer lugar, bueno, darles la bienvenida. Yo soy Noelia Nazaruca, la profesora que los va a acompañar durante este cuatrimestre junto a la profesora titular, que es la doctora Mónica Nis, y la profesora Ivana Vukovic. La semana pasada hemos tenido la primera clase, recordarán, y también les ha quedado grabada una clase anterior. Hemos realizado un recorrido a través de lo que son los fundamentos de los derechos humanos. También hicimos un recorrido histórico, una evolución acerca de los instrumentos internacionales en materia de derechos en general, todo lo que fueron las revoluciones atlánticas. Y por supuesto, en lo que culmina después de ese liberalismo clásico, lo que es el liberalismo social, haciendo hincapié en lo que es la Carta de Naciones Unidas, ¿sí? Un poco de eso estuvimos trabajando y después la posteridad del el derecho internacional de los derechos humanos, que tiene que ver con esta evolución respecto de todo lo que significaron los pactos de 1966, las distintas declaraciones, convenciones y oportunamente la articulación hacia el ámbito interno, ¿sí? Eso como una breve introducción, recordando qué es lo que hicimos la clase pasada. También debo pedirles disculpas porque yo entendí mal, entendí que esta clase íbamos a tener de manera presencial el fin de semana las extensiones áulicas, pues no es así. Todos los exámenes de esta materia se van a llevar a cabo de manera presencial, ¿está? Así que eso es algo que les tengo que reconocer. Era como ustedes habían señalado inicialmente, todos los exámenes de esta materia se llevan adelante de manera presencial. Por lo tanto, es recién el primer fin de semana del mes de octubre que nos vamos a encontrar con las fechas que ustedes ya tienen disponibles en el aula virtual, eh, con todos los temas que ya los vamos a ir desarrollando, ¿sí? Bien, para la clase de hoy ustedes tenían que analizar algunas sentencias que están subidas en el aula virtual. Recuerden que les había dicho de entre 2 y 3, no más de eso, porque la idea era que no repitan entre todos esas sentencias, ¿sí? ¿Recuerdan? Bueno, eh, antes de pasarles la asistencia, voy a esperar unos minutos antes de pasarles el link de la asistencia para todos aquellos que no puedan ingresar al link. Les recuerdo que no tienen que preocuparse, ya lo van a poder hacer oportunamente a través del chat, ¿sí? Estoy viendo que son 70 personas, así que vamos a implementar nuevamente el tema del link de asistencia. Si alguien tiene algún inconveniente con el link de asistencia o con la asistencia, no duden en escribirme, en comunicarse y en decirme que sí han estado presentes cuando tienen ausentes, ¿está? Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Les dejé mi correo la semana pasada, se los vuelvo a dejar por cualquier inquietud que ustedes pudieran llegar a tener. No contesto de manera inmediata, sepan eso. eh, por si están reiterando los correos, pero si en algún momento los contesto. Les pido que si ustedes me escriben, por favor, indiquen en el asunto
a qué curso pertenecen, si son extensión, a qué extensión, si es por un reclamo de asistencia, qué fecha y qué horario, porque tenemos distintas extensiones en distintos horarios de esta materia y también doy clases en otras materias en pregrado, en grado, posgrado, razón por la cual, para evitar preguntar a cada rato, me mandan un correo que sea completo para que pueda identificar a qué curso pertenecen, ¿sí? Bueno, Profe, yo tengo dicho una esto, duda. sí. Buenas tardes. ¿Y nosotros tenemos alguna posibilidad de ver si se subió bien el presente o dónde podemos Sí, en el chequear? Sí Guaraní ustedes No. tienen todas sus asistencias. Ah, perfecto. Sí, eso es como en cualquier curso. Todos los cursos que ustedes tienen ahí, transcurrida la semana, tiene que estar subida la asistencia. Por eso les digo, si ustedes ven que pasó una semana y tienen ausente, no dejen de escribirme para ver cuál es la situación de ustedes. Está muy bien esto que está preguntando Sara, porque en algún momento nos sucedió que una estudiante, o sea, porque la identifiqué, se presentó a rendir y ella estaba libre por inasistencia. Está porque nunca había controlado el Siu Guaraní. Está, así que les pido, por favor, que eso tengan en cuenta. ¿Mm? Buenas tardes, doctora. Sí, hola Marta, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Yo le escribí en el aula virtual, o sea, no me aceptó el mensaje porque usted tenía que aceptarme primero para No, yo consultarle. mensajes de aula virtual no recibo. Después si quieren les muestro, creo que tengo más Ah, de, listo, no, 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 ya está. más de Era 20.000 para mensajes de hace consultarle. años, o sea, real el número que les estoy diciendo. Yo le Dale, contesto, o sea, sí al correo electrónico, por eso les dejé mi correo electrónico, ahí que lo acabo tampoco de. esperen una contestación de manera inmediata, ¿está? Era una consulta de Sí, momento nada más, porque cuando ingresé busqué la autoevaluación que nos había dicho y sí, no encontré. Se ve que no ah, busqué ok, bien. perfecto. Bueno, ahora les voy a mostrar dónde están las autoevaluaciones. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, para la clase de hoy, acá estoy viendo los distintos fallos, ¿sí? Vamos a trabajar con distintas sentencias. ¿Por qué trabajamos con sentencias en esta clase y por qué trabajamos con sentencia en esta materia? En primer lugar, me parece que es importante destacar que nosotros tenemos que ir conociendo, como les decía la clase pasada, algunas sentencias de tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana, en atención a que nuestra materia se va renovando de manera permanente. Esto de que se va actualizando de manera permanente, como en los ejemplos que les daba la clase pasada, ¿sí? Y que algunos de ellos ya los vamos a analizar y los vamos a ir viendo. No solamente eso, sino que siempre estudiamos, como ustedes ya lo habrán visto en Derecho Constitucional, ¿qué es el derecho? ¿Sí? ¿Y qué dice la Constitución? ¿Sí? Y esto nosotros lo vamos a ver, que en realidad saber derechos no es saber leyes o estudiar las normas, sino cómo se aplican, cuál es la interpretación que tenemos que hacer de cada una de esas normas, cuál es la mirada crítica que tenemos acerca de estas, en este caso, estas normas, la legislación, cuál es su aplicación práctica. Y esto que generalmente les decía, ustedes estudiaron el derecho constitucional y que tiene que ver con que, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice lo que dice la Constitución y la respuesta que da Ivan Hughes a este adagio tiene que ver precisamente con que la Constitución dice lo que los jueces dicen que dice, porque ustedes saben que la interpretación de la legislación la tiene en nuestro sistema, por supuesto, el Poder Judicial. De allí la importancia de conocer las interpretaciones de la legislación, que son las que en definitiva se van a ir aplicando, y también, en este caso, vamos a estudiar algunas cuestiones relativas a los precedentes. Les reitero que esta no es una clase de derecho procesal, ni pretende serlo, sino simplemente una aproximación a cuáles son esos fundamentos o los elementos generales que necesitamos conocer para el abordaje integral de cada una de las sentencias y, en definitiva, poder conocer o poder leer
Tal vez les ha pasado en esta primera lectura o esta aproximación de sentencia, que desconozco si han leído antes o no algunas sentencias. Lo cierto es que hay términos que tal vez no los conocemos o desconocemos cuál es la estructura de una sentencia o esta posibilidad de que los distintos ministros puedan emitir votos diferentes o qué son los votos concurrentes cuando hablamos en sentencias de la Corte Interamericana. Bueno, todo esto lo vamos a ir estudiando y analizando, no solamente porque es fundamental conocer esto como abogados y abogadas, sino porque a lo largo de todo el cuatrimestre vamos a ir señalando sentencias que ustedes las tienen que leer, las tienen que buscar y por supuesto las tienen que entender y cuál es sobre todo la interpretación que se hace de la legislación. A tal fin nos parece importante entonces que podamos ir familiarizándonos con nuestro sistema. Nosotros tenemos un sistema que ustedes ya conocen, que es el sistema legal romanista. Este es un sistema, por supuesto, que viene del derecho romano como la fuente o la base de todo el derecho occidental. Ahora, ¿qué pasa en nuestro sistema? Nuestro sistema, este sistema jurídico, ¿es permeable a los precedentes? ¿Sí? Y ahí tenemos que hacer esta diferencia entre lo que es nuestro sistema legal romanista y los sistemas del common law. ¿Qué son esos precedentes? Los precedentes son aquellas decisiones jurisdiccionales anteriores. Vamos a ver que hay un precedente que es de carácter horizontal cuando es el mismo tribunal que debe decidir y ya tiene decisiones tomadas en la materia, pero también nosotros vamos a entender que hay precedentes que también son de carácter vertical. Esto es, si jueces de instancias superiores, por ejemplo, en una Cámara, en un superior tribunal e inclusive la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha tomado decisiones en materias o en temas que debe un juez, por ejemplo, de primera instancia, aplicar o interpretar. Entonces, ¿es obligatorio para los jueces llevar adelante los precedentes o seguir estos precedentes? Bueno, y para esto, entonces, es importante que nosotros podamos destacar, en primer lugar, algunos términos que tal vez nos resulten más familiares a algunos que a otros. Y el primer término tiene que ver con, seguramente ustedes leyeron en el aula virtual, el holding. ¿Qué es el holding de las sentencias? Cuando nosotros hablamos de holding de una sentencia, vamos a decir que es la posibilidad entonces que nos dan los holding es el de extraer de una decisión judicial una regla que tiene la cualidad de marcar un precedente. No todas las sentencias tienen un precedente, no todas las sentencias marcan un precedente. Por eso nosotros acá vamos a tener en cuenta que el holding son es aquella doctrina jurisdiccional que es susceptible de ser aplicada a casos análogos que pueden ser posteriores siempre y que son casos análogos tanto de manera horizontal, es decir, el mismo tribunal, o vertical, que va a ser un juez superior. En este caso hablamos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tengan en cuenta que recién les dije casos análogos. ¿Por qué? Porque no existen casos que sean idénticos, análogos respecto de los hechos. Nosotros siempre vamos a tener que fijar cuáles son claramente los hechos, que es lo que nosotros tenemos que darle siempre al juez. ¿Cuáles son los hechos? ¿Para qué? Para que los jueces determinen entonces cuál es el derecho aplicable a partir de este principio que ustedes ya conocen, que es el principio iura novit curia, ¿sí? El juez conoce el derecho. Lo que podemos hacer, tal vez como abogados y abogadas, es trabajar con un litigio estratégico, trayendo hechos novedosos, realizando planteos que sean críticos para que sean los jueces quienes puedan determinar el derecho. Pero en definitiva, tenemos que tener en cuenta entonces
que no vamos a encontrar casos idénticos, sino casos análogos. Tenemos esta gran costumbre de recurrir entonces a estos precedentes como la posibilidad de apelar a esta fuente de autoridad. ¿Sí? Recurro a esa fuente de autoridad, es decir, en tal sentencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó y por lo tanto yo, juez de una instancia inferior, el acuo, voy a trabajar sobre ese precedente. Por eso apelamos a la autoridad, ¿sí? Recurrimos a la autoridad. Apelar es decir, nombro a esa autoridad, recurro a esa autoridad jurisdiccional que me da la posibilidad para citar esa sentencia y fundar lo que estoy queriendo plantear en este caso. Ahora, ¿no se preguntaron en algún momento y habrán visto que generalmente, y también hay algunos docentes que repiten esto acerca de que la mitad de la biblioteca es para una parte y la otra mitad de la biblioteca es para la otra parte? Y en realidad, esto no es así. ¿Por qué? Porque el derecho es uno solo. El derecho es integral. No es que tenemos dos derechos, uno para las víctimas y otro para los imputados, un derecho para los buenos y un derecho para los malos. Tenemos un solo sistema normativo en el que estamos insertos y a través del cual nos manejamos todos en la sociedad. Por eso, en muchas ocasiones nos presentamos con que frente a un sistema jurídico que es único, hay dos soluciones diferentes. ¿Y esto por qué? Tal vez por una falta de previsibilidad en las decisiones jurisdiccionales, en atención a que también a esta nueva manera de entender el rol jurisdiccional, que en muchos casos raya lo que es el poder legislativo. Algunas cuestiones también relativas a lo que nosotros vamos a ir analizando a lo largo de toda la clase, que tiene que ver con la necesidad de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque cuando un cliente se acerca, nosotros tenemos que ser capaces de decirle si tiene razón o no tiene razón, si le asiste la razón o no le asiste la razón. Y sin embargo, eso en muchas ocasiones tal vez nos parece que flaquea. ¿Por qué? Porque hay una falta de seguridad jurídica. Y nosotros no le podemos decir a nuestro cliente, y depende, si cae en este juzgado y este es el criterio judicial que tiene este juez, o bueno, vamos a ver cómo piensa o cuál es este nuevo criterio jurisdiccional. ¿Qué nos está faltando? En este caso, seguridad jurídica. Y por eso es importante que nosotros podamos estudiar, en este caso, una doctrina precisamente una doctrina jurisdiccional, la certeza, ¿sí? ¿Y cuáles son esas destrezas y cuáles son las herramientas que como abogado y abogada me permiten prever las posibles soluciones, las posibles alternativas a un caso? Por supuesto que también vamos a encontrar, y es algo que no queremos fomentar, esto de bueno, vamos a hacer la presentación igual. Si viene a nuestro estudio una persona que trae una situación descabellada, y será también labor de los abogados y las abogadas hacerle saber a esta persona que su planteo es inconducente, que si bien tiene, por supuesto, derecho de acceso a la justicia, y esto es la posibilidad de plantear ante los tribunales hacer valer su derecho, tiene que tener un derecho para poder hacerlo valer. Muy bien, eso es respecto al holding. Son aquellas cuestiones centrales que van a permitir entonces tomar la decisión a los jueces y que después van a continuar para los próximos fallos, ya sean de carácter horizontal, como les decía, o de carácter vertical, dependiendo si es un juez de máxima instancia o de una instancia superior, o si es el mismo juzgado, el mismo tribunal, en este caso la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, siempre tiene que seguir sus precedentes, o por el contrario, y vaya si no,
conocemos esto de la pendularidad de las decisiones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también en otros tribunales. ¿Y por qué entonces la Corte se puede apartar de sus mismos precedentes? Fíjense que también nosotros vamos a encontrar entonces algunas cuestiones que hacen a la necesidad de la seguridad jurídica. Ustedes ya estudiaron el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Recuerden que el artículo 303 del Código hace referencia específicamente ¿a qué? A un instituto jurídico que es fundamental para la seguridad jurídica y que nos va a dar certeza. ¿Y qué es? Son los fallos plenarios. Los fallos plenarios establecidos en el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y después ustedes van a encontrar que cada una de las provincias también hace referencia a algunas herramientas o destrezas jurisdiccionales de certeza jurídica, son necesarias. Es decir, en este caso entonces nosotros encontramos que esas decisiones deben ser tomadas en cuenta por todos los jueces inferiores. Y es inclusive el mismo artículo el que hace referencia a que el juez se puede apartar respecto de la opinión, más no respecto de la decisión. Esto es muy interesante porque si bien el juez puede tener otro criterio, debe llevar adelante como se establece en un fallo plenario. Nosotros ya vamos a analizar algunas cuestiones en relación a este aspecto. También señalamos que vamos a encontrar obiter dicta, ¿sí? Por un lado, entonces, en las sentencias vamos a encontrar lo que es el holding, que ya lo señalamos, que son aquellos elementos fundamentales que tienen que ver generalmente con la ratio decidendi, y esto es la razón de decidir. Son todos aquellos argumentos que le van a dar fuerza, que le van a dar razonabilidad a la sentencia, sin la cual no podría sino ser una sentencia de carácter congruente, que es uno de los primeros principios que nosotros tenemos que de carácter constitucional y convencional, que hacer valer en las sentencias debe estar el voto razonado. El voto debe ser coherente, debe ser congruente. Cuando hablamos de la congruencia es en razón, no solamente de la estructura, sino del razonamiento que va realizando, en este caso, la magistratura para poder tomar una decisión que sea conducente. Por eso hablamos de esta ratio decidendi y la razón de decidir cuáles son aquellos argumentos de los cuales no se puede prescindir. Ahora bien, vamos a hablar también de otros argumentos que encontramos en las sentencias. ¿O no nos llama la atención que hay algunas sentencias que tienen 40, 50, 70, 100 páginas, 120 páginas, sentencias de Cámara que hemos leído que tienen alrededor de 300 páginas? Y todo eso es importante, hay que decir tanto para tomar una decisión fundada, o por el contrario encontramos otros argumentos. Bueno, esos otros argumentos de los cuales se puede prescindir, es decir, de lo que uno podría no incorporarlos en las sentencias y de todos modos la sentencia continúa siendo congruente, continúa siendo razonable, motivada, entonces todos aquellos argumentos de los cuales se puede prescindir son argumentos que corresponden al ámbito, entonces, del obiter dicta. Son otros argumentos que podrían no estar sin desdibujar el rol fundamental que tiene la sentencia, que es el de ser razonable en su decisión. Cuando nosotros vemos las sentencias de la Corte Interamericana, no sé si alguien ya ha podido aproximarse a alguna de esas, vamos a analizar que estas sentencias tienen por lo menos 100, arrancan en 100 páginas, 100, 120, 140, 180 páginas, y no todo lo que se desarrolla a lo largo de estas
de estas páginas tiene que ver específicamente con las decisiones o con estos argumentos que son ratio decidendi, sino que hay mucho que nosotros vamos a encontrar como obiter dicta y ya les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿sí? Les habrá pasado, bueno, ahí Federico levantó la mano, ¿sí? Hola Federico, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas Los tardes. ejemplos ya Yo vamos a empezar a ver, sí. quería consultarle entonces que el obiter dicta podría estar o no podría estar, pero lo que sí tiene que estar sería la ratio La decidendi, o ratio sea, decidendi, exactamente. Bueno, y ahí vamos a encontrar, está muy bien, gracias Federico por tu participación. Ya vamos a encontrar, ustedes habrán leído en las distintas sentencias que hay un montón de párrafos, ¿sí? Inclusive un montón de considerandos de los que nosotros podríamos entonces prescindir y que no necesariamente deben estar para que nosotros tengamos una sentencia que sea fundada. Recuerden que es fundamental para que la sentencia sea de carácter constitucional tener motivación. Esa motivación tiene que ser motivación suficiente, motivación pertinente, motivación razonada, ¿sí? Recuerdan todas las características de la sentencia que ustedes ya han estudiado. ¿Para qué? Para que sea una sentencia de carácter constitucional en un Estado democrático de derecho. Ahora, tengamos en cuenta que hay mucho de lo que dicen los jueces que no son de carácter esencial en el marco de una sentencia, sino que más bien van a ir rodeando a los argumentos centrales que podrían no estar y que, como muy bien lo definió Federico recién en su intervención, tiene que ver con esos argumentos que no son fundamentales, que podrían no estar. Esos son los obiter dicta. Entonces tenemos, a ver, redondeando un poco esto, tenemos la ratio decidendi, y está bien que me corten ahí porque si no voy a seguir hablando y me voy por las ramas con los obiter dicta, yo misma. Vamos a la ratio decidendi, que es la razón de decidir. ¿Cuáles son aquellos argumentos fuertes que sí o sí deben estar para que la sentencia sea congruente? ¿Sí? Recuerden que nosotros habíamos dicho que el holding es la posibilidad que nos va a dar extraer de esa decisión judicial una regla que tiene la capacidad de ser un precedente. ¿Está? Entonces vamos a hablar del holding, vamos a hablar de las ratios decidendi. Holding puede o no estar en las sentencias, ¿sí? El holding, no todas las sentencias marcan un precedente, ¿está? Hablamos de holding, hablamos de ratio decidendi y hablamos de los obiter dicta, que son aquellos que pueden o no estar. Ahora, dicho esto, lo primero que nosotros tenemos que analizar cuando vean, fíjense si quieren ir a sus sentencias, a la sentencia que ustedes han traído para compartir, la que ustedes han leído, lo primero que tenemos que analizar, van a ver, tienen la fecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a ubicar en el tiempo y en el espacio y ya van a ver por qué es tan importante volver siempre sobre la fecha. Bueno, les decía, vamos a analizar la fecha, vamos a ver cuál es el tribunal que decide si es la Corte Suprema, una Cámara Nacional, una Cámara Provincial, si es un superior tribunal de provincia, si es un juez de primera instancia. Esto también lo vamos a tener que analizar, el ámbito de la competencia material y jurisdiccional del tribunal. Y pasado eso vamos a ver cuál es la carátula. ¿Por qué analizamos la carátula? Porque fíjense que vamos a tener, por ejemplo, que analizar, en primer lugar, las partes. Y cuando le digo las partes, ustedes recuerden que no todas las sentencias llegan, y no todos los jueces resuelven en litigios que son contenciosos. Cuando les digo contencioso, no es contencioso el fuero contencioso administrativo, sino que es a través de una contienda. No todos, no todas las sentencias vienen a través de un proceso contradictorio. ¿Conocen alguno, por ejemplo? ¿Contradictorio? Ajá, que no sea contradictorio, porque en Ah, general estamos acostumbrados a los contradictorios, ¿sí? un declarativo. Muy bien, las acciones, por ejemplo, ese es un solo ejemplo, después ustedes, ahí ya después vamos a procesar, ¿sí? Todo lo que es declarativo, ¿sí? De mera certeza. Entonces, en esos casos, cuando no son contradictorios, vamos a encontrar que son declarativos, bueno, lo que vamos a necesitar es
también una sentencia, pero en ese caso no es contradictorio. Los que nosotros les trajimos en general, salvo que no recuerde, son contradictorios. Entonces tenemos que ver cuáles son las partes. Un actor, un demandado, que pueden ser singulares o plurales. Y después lo que nos interesa es el nudo de la cuestión. Si es un amparo, si es un recurso, si es un incidente, cuál es la materia. Si, por ejemplo, puede ser un habeas corpus, puede ser un reconocimiento sobre el reconocimiento de paternidad, me parece que hay algunos también. Vimos también sobre informes, vamos a ver daños y perjuicios, vamos a ver también, bueno, estoy tratando de recordar algunas de las sentencias. Impugnación de filiación, ¿puede Bueno, ser también? si es una impugnación, si es penal, si es civil, si es administrativo, ¿no? Vamos a ir viendo entonces cuál es el objeto. Cuando nosotros analizamos una sentencia, entonces tenemos que ir a analizar. Cuando les digo el objeto, no es el objeto de la causa, del sujeto, objeto, causa, sino cuál es el objeto de estudio nuestro en este caso, cuál es la materia que vamos a tener que estudiar. Vamos a tener que ir a constitucional, vamos a tener que ir a derecho penal, vamos a tener que ir a ver procesal, porque viene en queja por apelación denegada, por ejemplo. ¿Cuáles son las materias que nosotros vamos a tener que enfocarnos para poder analizar y para poder entender las sentencias? ¿Sí? Entonces eso es fundamental. Dicho esto y analizadas esas cuestiones que ustedes tienen que ir haciendo en su fichita técnica a partir de esto que les estoy señalando, lo que vamos a ver es la plataforma fáctica, ¿sí? Nosotros pasamos entonces a analizar lo que son las plataformas fácticas. Vieron que dice autos, ahí están la carátula, y después dice, o dice y vistos, está la carátula, y después vienen los considerandos. ¿Qué analizamos en los considerandos? Analizamos la plataforma fáctica, esto es, los hechos. Y ojo acá, cuando nosotros como abogados y abogadas recibimos a nuestro cliente, hacerle que viene a hacer nuestra consulta, nosotros vamos a tener que determinar, y esto sí anoten, los hechos jurídicamente relevantes. No todos los hechos son hechos jurídicamente relevantes. Por ejemplo, a ver, pensemos algún caso de familia, por ejemplo, a ver, un divorcio, ¿sí? Y viene su cliente y le dice, bueno, resulta que nos vamos pueden venir los dos, sí, o pues ya saben que es unilateral, nosotros estudiamos antes, el divorcio anterior. Porque tal día, a tal hora, a la tarde, me peleé y estaba enojado porque dejó el zapato al lado de la puerta y estoy cansada de tener que juntar su zapato cuando deja y son hechos jurídicos. Y justo cuando estaba lloviendo, vino de jugar al fútbol, estaba lloviendo, trajo barro de la casa y cuando entró con la bicicleta, todo eso, ¿es un hecho jurídicamente relevante? No, es irrelevante. No, profesora. No es un hecho jurídicamente relevante para este caso. Pero si yo les digo accidente de tránsito y la misma persona viene diciendo, bueno, el accidente de tránsito ocurrió justo cuando estaba lloviendo, no se veía bien, había mucho barro y no se podía maniobrar. La existencia de barro, por ejemplo, ¿es un hecho jurídicamente relevante? Sí. En esas circunstancias, sí. En En esa un situación caso sí. sí y en otro caso no. Que estaba lloviendo es un hecho jurídicamente relevante y en un caso sí y en otro caso no, ¿sí? La ropa que tenía puesta, ¿es un hecho jurídicamente relevante o no es un hecho jurídicamente relevante? Para un testigo, por ejemplo, ya estamos acá en derecho penal, ¿sí?
¿Qué ropa llevaba puesta? En cambio, si viene y me dice siempre, ay, la camisa que yo le plancho viene así, entonces, o sea, ¿es un hecho o no es un hecho jurídicamente relevante? El horario, por ejemplo, la edad, ¿es un hecho jurídicamente relevante? Y depende del caso, Depende del sí. caso. Depende del caso. Puede ser un hecho jurídicamente relevante o no. Por eso, cuando escuchamos, lo que nosotros tenemos que analizar de manera crítica son los hechos jurídicamente relevantes, que es lo que nos va a permitir entonces orientar y organizar todo lo que no le vamos a preguntar a nuestro cliente, a ver, dígame cuáles son los hechos jurídicamente relevantes. Va a venir y va a contar desde, porque comienza la historia allá, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer son distintas preguntas que pueden ir orientando a saber cuáles son esos hechos que nos van a permitir armar una buena demanda o contestar una buena demanda. Y por qué no, si ustedes son jueces, juezas, defensores, asesores, también organizar el discurso de acuerdo a una defensa, de acuerdo a una imputación, de acuerdo a una querella. Esto ya lo van a ir viendo, pero ustedes tienen que ver cuál es el hecho que se tiene que contar y cuáles son esos hechos jurídicamente relevantes para esa circunstancia, ¿sí? Por eso es importante poder analizar estas distintas destrezas y que ustedes cuenten con estas estrategias jurídicas que les van a permitir conocer. Por eso, lo primero que analizamos entonces en las sentencias son los hechos, la plataforma fáctica. Cuando decimos plataforma fáctica, ¿qué de todo eso nos interesa conocer y que va a tener relación directa con la toma de decisión jurisdiccional? Esto es, con la sentencia judicial. Por eso ustedes van a conocer, a ver, fíjense, hay distintos hechos que ustedes van a ir viendo, dependiendo, por supuesto, de los casos que ya han analizado y que vamos a ingresar a ver, ¿sí? Ahora, por supuesto que desde un tiempo a esta parte vamos a analizar desde los distintos institutos jurídicos la naturaleza jurídica, cuáles son las fuentes de las obligaciones para ese caso en particular. Y también tenemos que analizar cuál es la jurisprudencia, esto es, cuáles son las sentencias judiciales que nos van a permitir reforzar lo que nosotros queremos decir en relación a este caso, ¿sí? En nuestro país, ¿hay reglas claras respecto de los precedentes? ¿Siempre tenemos que llevar adelante los precedentes o por el contrario no? ¿Sí? Una de las primeras sentencias en nuestro país respecto de los precedentes fue en el año 1948, en el caso Santín Balbuena, cuando se hace referencia a un precedente, diciendo que estos precedentes de la Corte deben llevar adelante sus propios pronunciamientos. Y esto continuó hasta que en el año 1984, en el caso Cerámica San Lorenzo, se entendió, o la Corte señaló que los jueces inferiores pueden apartarse. ¿Con qué condición? Con que los nuevos fundamentos sean de carácter jurídico. Fundamentos exhaustivos de carácter jurídicos, no fácticos. Esto es, para poder apartarse de los precedentes, los nuevos o estos hechos que continúan o estos casos que son análogos, deben entonces, para los jueces para apartarse, fundamentar exhaustivamente de manera jurídica. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Cambió la legislación. ¿Sí? Si tenemos una legislación que es nueva, tenemos hechos análogos, pero la legislación es nueva, bueno, por supuesto, vamos a necesitar fundamentos jurídicos de carácter novedosos, ¿sí? Fundamentos exhaustivos y no fácticos para poder apartarse de los precedentes. Lo mismo sucedió recientemente, hace poquitos años, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Viñas, en el caso Volkswagen contra Provincia de Misiones, también se hacía referencia a una tasa
de prescripción que era diferente antes y en este caso, y va a decir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este caso, que es de alta gravedad institucional apartarse de un pronunciamiento de la jurisprudencia de la Corte, sobre todo cuando la parte demandada todo el tiempo había fundamentado diciendo que había un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese sentido. Y también, por primera vez en el año 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Farina sobre homicidio culposo, acá lo que se discutía era si una sentencia inferior podía interrumpir o no el curso de la acción penal. ¿Qué va a decir la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este caso que es al respecto de lo que nos interesa? En la parte resolutoria, en la parte resolutiva de esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece la obligatoriedad de la doctrina, de llevar adelante la doctrina judicial que sentencia en este caso para los sucesivos, tanto para la misma Corte como para los inferiores, ¿sí? Un modo entonces de plenario, pero que no no es un fallo plenario, por supuesto, pero sí es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice, esto hay que tener en cuenta, esta interpretación hay que tener en cuenta en lo sucesivo, ¿sí? Esta es la interpretación que todos los tribunales deben llevar adelante a partir de este momento, ¿sí? Y va a decir la Corte Suprema, esta es la única interpretación que hay que hacer y por eso todos deben hacerlo de este modo. Algo similar había sucedido, ustedes recuerdan, en el caso FAL y después sí tenemos ya la ley de interrupción voluntaria del embarazo y después todo lo sucedido en el fallo Levinas respecto de los precedentes, en este caso un fallo plenario, por supuesto, de la Cámara, y cuál es la respuesta que le da la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una sentencia respecto de la jurisdicción local del Superior Tribunal de Justicia de Buenos Aires. Esto realmente es una situación muy interesante y que la tenemos que analizar respecto de la claridad de las reglas acerca de los precedentes en nuestro país. Tenemos también, ustedes recuerdan, precedentes de carácter horizontal. Esto es, hoy les dije la pendularidad de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recuerden que nosotros hicimos referencia a algunas cuestiones que tienen que ver con si los precedentes son de carácter horizontal o si los precedentes son de carácter vertical. Y en este caso, ¿qué pasa cuando es la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación la que va a decidir en un caso análogo de manera diferente? Lo hemos visto, por ejemplo, ustedes se acuerdan el caso Fight, ¿sí? Que declara la inconstitucionalidad de una cláusula constitucional de la nueva Constitución. Bueno, esto es revertido en el caso Schifrin, ¿sí? Entonces, ese precedente Fight no fue aplicado en Schifrin, es decir, dio la vuelta. Ahora entendemos entonces, esto es respecto de la edad que tienen los jueces, hasta cuándo pueden estar en el ejercicio de sus funciones. Esto es, otro de los ejemplos es del caso Cha, que es el caso Comunidad Homosexual Argentina del año 1991, que es revertido en el caso Alit del año 2015, ¿sí? Respecto de la personería jurídica. Si esta Comunidad Homosexual Argentina podía o no tener personería jurídica. Lo mismo en el año 1991, también en relación al contexto histórico de ese momento, es la IGJ, la Inspección General de Justicia, la que le dice que no, y después va a ser, en el caso ALIT, que es Asociación de Lucha Intersex, Travesti, Transexual, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación sí le permite, por supuesto, constituir personería jurídica en razón de los fundamentos contrarios a los que 15 años antes había decidido.
Otro de los casos, bueno, que ustedes conocen, el leading case, es decir, un antes y un después en Ekmejian contra Neustadt, y después teníamos Ekmejian contra Sofovich, ¿sí? Respecto de la aplicación o no de este famoso artículo 14 sobre derecho a réplica en nuestro país. Esto era antes de que la Constitución jerarquice a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su mismo rango. Entonces teníamos fines de 1980 en Mejía contra Neustadt, 1992 en Mejía contra Sofovich. Un precedente que no se aplica, sino que se revierte. Lo mismo encontramos, por ejemplo, solamente por dar algunos ejemplos, en todo lo que es tenencia de estupefaciente para consumo personal. Y ahí sí, la pendularidad lo habíamos encontrado en distintas sentencias. Ustedes esto lo estudiaron mucho seguramente en Derecho Penal, y que tiene que ver con el caso Basterrica, Colavini, y después, bueno, tenemos el caso Arriola del año 2009. Pero para eso nosotros en el medio teníamos, por ejemplo, el caso Montalvo. Entre Basterrica y Arriola tenemos a Montalvo, donde, por eso les digo nuevamente, la pendularidad de la Corte y qué pasa con sus precedentes. Por supuesto que las reglas jurídicas en una sociedad cambian, y por supuesto las decisiones jurisdiccionales también tienen que cambiar. Esto lo va a decir la Corte en el caso Schifrin, y también lo va a decir en el caso Alit. Ahora, si siempre van a cambiar los criterios jurisdiccionales dependiendo de los ministros, sin duda es que ahí sí vamos a estar en un grave problema institucional, porque las decisiones de la Corte no deben depender de las individualidades, sino que estamos frente a un organismo institucional, frente a la máxima expresión de uno de los poderes del Estado, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso, si siempre los cambios de criterio dependen de los cambios de ministros, por lo menos estamos frente a un problema que hay que mirar con otros ojos, ¿sí? Hay un caso muy interesante en nuestro país, que es de hace algunos años, donde hay un precedente, porque esto que les dije, bueno, Fait, Schifrin, ¿sí? ¿Cuántos años tienen en el medio? De la misma manera, Montalvo, Basterrica, Arriola, Basterrica, Montalvo, Arriola, Alit y Cha, ¿sí? Hay un tiempo. Pero ¿qué pasa? Y este es un caso muy interesante en nuestro país, donde hay una sentencia en un caso análogo, una sentencia que resuelve una cuestión, y en un caso análogo se resuelve lo contrario con 4 meses de diferencia. Y en esos, decimos 4 meses de diferencia, pasó enero, que estábamos en feria judicial. El caso es el de la Asociación Filantrópica Francesa del año 2018, ¿sí? Esto es de diciembre del año 2018. En este caso, no se declara la inconstitucionalidad de la ley de quiebra. Lo que ellos solicitaban era la inconstitucionalidad sobre la ley de quiebra en razón a la Convención solicitaban la aplicación de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Convención de las Personas con Discapacidad, que ya tenía en ese momento jerarquía constitucional a partir de la única cláusula abierta que tiene nuestra Constitución, que es el artículo 75, inciso 22, que ya lo vamos a estudiar en particular. Pero lo cierto es que ellos se presentaron pidiendo ser privilegiados y no quirografarios. En el primer caso no le hicieron lugar. Está en diciembre del año 2018, Asociación Filantrópica Francesa le dice que la ley de quiebra es muy clara al respecto y no se hace lugar a esta inconstitucionalidad. Ahora, 4 meses después, en el caso Instituto Médico Antártida sobre quiebra, ¿qué pasa? Ingresa como conjueza a decidir en este caso, no estaban los mismos jueces,
¿sí? No estaban los mismos ministros, sino que, bueno, por razones de organización, ingresa, ustedes saben, este instituto del conjuez, ¿sí? Ingresa la doctora Graciela Medina a resolver en este caso, como conjueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La doctora Graciela Medina es una de las máximas exponentes en derecho de familia, de niñez y adolescencia en nuestro país y también a nivel internacional. Es una gran catedrática. Ella como conjueza, entonces, integra la decisión de declarar la inconstitucionalidad ustedes saben que las inconstitucionalidades son para los casos concretos, puntuales y que no tienen carácter extensivo. Después podemos tal vez estudiar algunas cuestiones en relación a este tema cuando veamos lo que es constitucionalidad y convencionalidad, pero lo cierto es que para este caso particular, entonces se declara la inconstitucionalidad de la ley de quiebra respecto, en este caso, en razón a la interpretación que se hace amplia, un abordaje integral que se hace de la Convención de los Derechos del Niño y de la Convención de las Personas con Discapacidad con jerarquía constitucional, dándole la posibilidad entonces a estas familias de ser actores, en este caso van a ser no van a ser considerados quirografarios, sino que van a ser privilegiados para el cobro, entonces, de esas acciones cuando esta empresa se declara en quiebra. Y fíjense que pasaron tan solo 4 meses. Y sin embargo, por la intervención afortunada, diré, de esta catedrática como conjueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha podido entonces cambiar ese precedente, que son solamente 4 meses con un mes de feria, les quiero decir. O sea que era muy, muy poquito tiempo el que había pasado, pero ¿por qué cambia la interpretación? Precisamente porque hay otra persona con un criterio que es tal vez un poco más amplio respecto de la aplicación de las convenciones con un entendimiento global y que es especialista en el tema, ¿sí? Por eso es importante que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenga una jurisprudencia que sea ordenada no solamente por sus propios precedentes de carácter horizontal, sino también esto de ordenar también la jurisdicción provincial, que sea prolija, que no sea dispersa, porque necesitamos una seguridad jurídica y saber cuáles son las decisiones. Es decir, que estas decisiones sean predecibles, sean previsibles, que ante la consulta de un cliente podamos responder con certeza y no decir, bueno, vamos a ver cómo piensa este tribunal, ¿sí? Sí requerimos, cuando hablamos de esto de certeza jurídica, de previsibilidad, de cuáles son esas reglas, necesitamos criterios legales que nos permitan anticipar los resultados para poder también trabajar sobre esta base. La previsibilidad, la seguridad jurídica hacen a una sociedad organizada, a una sociedad que realmente puede responder, en este caso, con los distintos criterios que deben ser establecidos para ordenar las distintas doctrinas judiciales que se van a ir desplegando, ¿sí? Es muy, muy importante esto que la Corte ha señalado en el año 2019 en el caso Farina respecto de el énfasis que hace entre un leal acatamiento de la doctrina de la Corte con el seguimiento del precedente. Y por eso es necesario que podamos tener en cuenta cuáles son las consecuencias de no tener un sistema jurídico robusto que nos permita organizarnos como sociedad alrededor de lo que es la seguridad jurídica, ¿sí? Hasta acá quiero saber si tienen alguna duda o alguna consulta. No, doctora, se entiende perfecto. Bueno, yo lo que voy a hacer entonces ahora es
pasarles el link de asistencia. A ver, que voy a entrar a mirar el link de asistencia acá. Les paso el link, me avisan por favor si pueden ingresar y si no pueden ingresar, no se preocupen, les voy a tomar asistencia. Profe, disculpe, Sí. Recording stopped. yo no pude automatricularme porque no, en el campus el código, digamos, que usted pasó no me aceptó, no sé si mi sistema nomás, que es 141 DSH 25. Sí, ese es. A ver, ¿no con minúscula pusiste o no? A ver. Sí, todo con minúscula, sí, Ahí les probé con pasé el minúscula link, y con me mayúscula. avisan si pueden. Lo mismo, Diego, pero tenés que buscar no el de Montecasero solo, el que están todas las extensiones juntas. Esquina, Montecasero. Sí, yo busqué ese, el de esquina de Montecasero. No, Hay uno que son claro, todas ese las- no. Ese. Son 5, no son todas porque damos en 2 clases diferentes. A ver, espérenme que me ubico. Castelli, Pinedo y Clorinda se dan aparte. Y después todas las otras estamos, o sea, tenemos 3 por un lado y 5 por el otro. ¿Está? Sí, yo me anoté en la que dice Montecaseros esquina. No. No, o sea, Tenés que intenté ir al ahí. que dice, sí, hay uno que dice Posada Santo Tomé, esquina, Goya y sí, Montecasero. Ah, perfecto. A Bueno, ese, pruebo ahí el que tiene entonces. 5, a ese tenés que ir. Bueno, Ahí perfecto. fíjate a ver si puedes ingresar. ¿Todos están pudiendo ingresar al link de asistencia? Sí, Sí. yo sí recién Sí, estoy espera. ingresando. No, doctora, profesora, no, a mí me ¿No? cuesta. Miguel, yo estoy ahora con el J Galaxy Sí, veo. J5. Bueno, Yo les entré, voy a... profesor, al link. Así que, Bueno, para quienes no pueden ingresar al link de asistencia, les voy a habilitar el chat, pero les reitero, para quienes no pueden ingresar al link de asistencia. ¿Mm? Ahí les habilito el chat. Apellido, nombre, DNI y extensión. Todo en un solo renglón, por favor. Ahí les habilito el chat. Recuerden, esto les aviso para los que están llegando después. Ahora veo que hay 93 participantes y cuando comenzamos había 70. Recuerden, por favor, ahí les habilito el chat, que si tienen algún problema con las inasistencias me pueden escribir en el correo indicando absolutamente quiénes son, de dónde son, a qué curso pertenecen, a qué horario, a qué extensión, ¿sí? Muy bien. ¿Estamos con el tema de la asistencia? Sí, profe. Sí, doctora. ¿Alguien no se pudo inscribir? Deje por favor su apellido, nombre, DNI y extensión en el chat. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es trabajar en grupos. Yo los voy a agrupar, pero ustedes tienen que ingresar a las salas, ¿está? Se hace la agrupación automática de distintas extensiones, no hay problema con eso. La idea es que podamos trabajar con una sentencia, ¿está? Ustedes van a tomar una sentencia, la que les haya parecido más novedosa, la que ustedes quieran, la que más hayan leído. Y vamos a trabajar respecto de poder hacer esta ficha técnica, ¿sí? Con lo que les había dicho, esta ficha técnica que ustedes tienen, que eso es la fecha, el tribunal, el objeto, cuál es la causa, cuáles son las partes. Y después, cuando nosotros analizamos las circunstancias fácticas, ¿cuáles serían los hechos jurídicamente relevantes? Y también vamos a ver, en este caso, si conocen, si advierten en la parte de considerandos, aparte de los hechos jurídicamente relevantes, el holding, si es que esa sentencia tiene holding,
y si hay algún obiterdicta. No es necesario que marquen todo, ¿sí? Con uno va a estar bien. Y después hacemos una puesta en común, ¿está? Yo los voy a ir agrupando. La idea es que no tengan las mismas sentencias los distintos grupos, ¿está? Así que yo voy a ir anotando cuál es la sentencia con la que ustedes decidieron trabajar. Entonces, si me voy a otro grupo, ya les informo que eso no van a poder trabajar, ¿está? Así que elijan las sentencias. ¿Se entendió lo que tienen que hacer? No tienen que esperar que yo ingrese al grupo para poder empezar a trabajar. Ustedes comiencen a trabajar, ¿sí? Yo ahora los agrupo. Vamos a tener más o menos entre 15 y 20 minutos para poder leer y después hacemos una puesta en común. Está, ustedes van a elegir a ver quién es la persona que va a hablar. En mi clase. ¿Qué? Estoy tratando de abrirlas. Profesora, Sí. Yo quería avisarle que en nuestra casa Silvestri, o sea, que soy yo, y Salto estamos juntos en un mismo Zoom. Por la duda de cuándo dividir esos dos en un mismo Zoom. Bueno, pero el link de asistencia tiene cada uno que completar. Sí, él entró en un link distinto. Ok. Yo entré igual, profesora. Yo entré de mi teléfono pero ahora estamos los dos en la computadora nomás. Pero Bueno, yo ahora por no el hay tema de los problema. trabajos más. Le Bueno, avisábamos. está bien, perfecto. No, no está Ahí funcionando creé la cámara. todas las, bueno, fíjense, vayan ingresando entonces a las distintas salas. Yo voy a ir pasando por grupo.